Luego vimos la imprudencia de las vírgenes insensatas. Eran 10, pero 5 de ellas fueron insensatas, negligentes con su vida espiritual, pensando que todo estaría bien, pero el Señor llegó y todo estaba mal. Y vimos que la advertencia de Cristo ahí es: estén preparados, porque no saben el día ni la hora en que el Señor regresará. Para nosotros eso es importante, porque cada día, aunque no sabemos si el Señor venga mañana, en 10 años, en una década, en los siguientes 100 años, no sabemos cuándo Él vendrá. Sin embargo, para nosotros es urgente vivir de una manera prudente y sabia, que refleja una verdadera espiritualidad, una verdadera comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos vida en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. No vivimos engañados, como Efesios dice, que el mundo vive entenebrecido del entendimiento, ajeno a las cosas de Dios. Pero los cristianos no son así. Los cristianos tienen un alto discernimiento de los tiempos y de cómo deben de vivir, no porque sean tan sabios. Primordialmente es porque tienen el Espíritu Santo. Y claro, la sabiduría es parte de Él, porque tenemos la Escritura que nos hace sabios. La Escritura hace sabio a los simples. Así que los cristianos no pueden vivir de una manera imprudente, contemplando el pecado, pensando que todo está bien. Eso no es sabiduría, eso es imprudencia fatal. Y si pudiéramos decirle, es una imprudencia letal, porque conduce a la perdición. Vimos la parábola de los talentos. Aquellos siervos a quienes el dueño de la casa les otorga, les da dones, y ellos inmediatamente, por su naturaleza, van y actúan fielmente, usando apropiadamente lo que su Señor les ha dado, glorificando el nombre del Señor y produciendo, no estando estáticos. La vida cristiana no es pasiva o estática, es activa y produce. Los cristianos son como árboles que producen fruto. Un fruto no para la gloria de su nombre, sino para la gloria de Cristo. Y vimos la insensatez, el desinterés de aquel siervo a quien se le entregó poco y en lo poco fue infiel. Las palabras para ese siervo infiel fueron severas. Porque su Señor le advierte, le dice: si tú sabías que yo era un hombre que ciego donde no sembré y recojo donde no sembré, debiste haber hecho lo correcto. Por la gracia de Dios, de vivir y de hacer lo correcto delante de Dios, no es una cosa simple. No es como decidir comprar zapatos de color negro o cafés. Eso es insignificante. Cuando Dios nos presenta con oportunidades para que con nuestra vida y nuestras actitudes hagamos aquello que refleja una comunión verdadera con Él, es importante y es glorioso. Y como veremos hoy, es la evidencia de la verdadera regeneración. Es la evidencia de la verdadera
nueva vida, nueva naturaleza en Cristo Jesús. Le había dado su Señor, sabemos que representa a aquellos que no han sido afectados por el Evangelio, por eso que no pueden hacer nada con el Evangelio, no pueden hacer nada con las cosas de Dios, no pueden. La palabra del Señor nos dice que aquellos que están en pecado no están en pecado o atados al pecado de su propia voluntad, sino a la voluntad del diablo. No hay un hombre libre. O son siervos de Dios o son siervos de Satanás. No importa cómo lo pinten, no importa cómo la cultura lo pinte y que digan, siempre hay un área gris en donde no necesariamente necesita ser un hijo de Dios, un hijo de Satanás, puede estar en medio. Bíblicamente ese medio no existe. Ese lugar medio es el engaño de estar en el lugar equivocado y pensar que se es neutro, que se está en el lado de Dios. El mundo piensa así. El Señor dio juicio a ese hombre infiel y le dice, siervo inútil, echadlo a las... Y sus luchas y sus faltas. Esta infidelidad se refiere a una negligencia total de estar escuchando la palabra de Dios y aún así decidir vivir en el pecado deliberadamente. Pero ha llegado el versículo 31. Quisiera decirles que aquí en este texto del versículo 31 al 46 vemos la gloria de Cristo en su segunda venida. Este texto en estos casi 15 versículos se refieren a Jesucristo y vemos en todos los versículos, vemos la soberanía de Cristo siendo efectuada. Él está en control, Él está en todo lugar, a Él se refiere, Él toma decisiones. Él está viniendo en su gloria. Del versículo 31 al 33 veremos el reino de Cristo establecido. Del versículo 34 al versículo 40 veremos la herencia de los benditos. Y del versículo 41 al 45 veremos el castigo de los malditos. Delante de Dios, amados hermanos, no hay un intermedio. Delante de Dios solo existen los benditos o los malditos. Los benditos, los que están en Cristo Jesús, y los malditos, todos aquellos incrédulos que deciden deliberadamente amar más su pecado y la rebeldía en contra de Dios, y cuales la Escritura nos dice que son dignos de los juicios de Dios, porque no solamente practican el pecado, sino que se complacen con aquellos que lo practican. El versículo 34, antes de dar una lectura rápida en el texto donde vamos a dar el mensaje hoy, Mateo 25, 34 dice, el rey le dirá a los de su derecha, venid benditos. El versículo 41 también se dirigirá a los de la izquierda, que serán los malditos. A los hijos les dice, vengan, venid benditos, pero a aquellos incrédulos les dice, apártense de mí, malditos. Este versículo nos lleva al futuro. En estos 15 versículos encontramos 6 divisores
que nos narran o que nos dan una visión clara de lo que está sucediendo, que Cristo le está enseñando a los discípulos. Esa palabra es, si usted cuando leamos el texto va a encontrar la palabra entonces. Esa palabra entonces se puede traducir como seguidamente, después de, dando a entender que lo que Cristo está enseñando acá es una secuencia de eventos que ejecutan la voluntad soberana de Cristo sobre sus escogidos y sobre los pecadores de este mundo. Esa es la majestad de Cristo Jesús en su segunda venida. No va a ser como la primera. En la primera Él nació como un niño en un pesebre, humilde. Creció como todo ser humano, experimentando la debilidad, siendo rechazado, llegando a la cruz, muriendo, enmudeciendo, entregando su vida por el pecado de su pueblo. Pero esta segunda venida no será así. Será majestuosa, será gloriosa, se sentará en su trono y empezará a ejecutar sus decretos, su voluntad sobre su pueblo escogido y sobre el mundo pecador. Este texto es glorioso. Léalo conmigo. Versículo 31. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces, palabra de marcador de secuencia, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y en ese momento reunirá y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a uno de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces, otra secuencia, el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a ver, o vinisteis a mí. Entonces, versículo 37, los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudos y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y el rey responderá y les dirá, en verdad os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, versículo 41, también a los de la izquierda, también dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos dirán o responderán al Señor diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y la respuesta será similar. Él le responderá hablando del rey diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Ahí termina la declaración de Jesús y luego añade
una última declaración de voluntad decretada y dice, y estos, refiriéndose a los malditos, estos irán al castigo eterno, pero los benditos a vida eterna. Amados hermanos, este texto no solamente nos enseña acerca de los juicios de Cristo en el final de los tiempos, específicamente en su segunda venida, sino que nos enseña la doctrina de la recompensa y herencia para los cristianos, y también nos enseña, la doctrina del castigo eterno para los incrédulos. Y esta doctrina es muy difícil de creer para muchos, porque no pueden concebir a un Dios que sea capaz de condenar eternamente los pecados de los hombres. Pero este texto nos ayuda a entender, como todo lo que hemos visto, que Dios nunca juzga eternamente, castigando el pecado de los hombres sin antes haber dado una esperanza. Este texto también nos enseña la realidad, la esperanza que todo cristiano tiene de que un día Jesucristo vendrá por segunda vez. El versículo 31 dice, Mateo, pero que habrá un día cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. El título Hijo de Hombre es un título que Jesús mismo usó para él, y es un título mesiánico. No se encuentra tanto en la literatura o en la enseñanza rabínica del judaísmo, pero Jesucristo lo hizo para notar la realidad de que Él es el Dios hombre, el Dios supremo, excelso, eterno, omnipotente, omnipresente, que se encarnó, que tomó forma de hombre, pero que en ningún sentido dejó de ser Dios plenamente. Recordamos que nuestra enseñanza y nuestra creencia acerca de la persona de Jesús no reduce su divinidad, como tampoco reduce su humanidad. Jesucristo, el Dios hombre, es plenamente Dios y plenamente hombre. Como Dios suficiente para pagar por los pecados del hombre, por su perfección, como hombre y plenamente hombre, para representar a cada uno de aquellos que no pueden ser perfectos como Él es, pero que a través de la fe llegan a Él, confiesan fe en Él y son cubiertos por su justicia para presentarse delante de Dios. La única manera de poder ser salvo. Ese Hijo de Hombre, dice la Escritura, que vendrá en su gloria. Imagínense. Esa palabra la hemos usado mucho para decir qué glorioso es esto o el otro. Pero esa palabra aquí nos está describiendo la majestad del rey, que ya no vendrá como un niño, sino vendrá como un rey glorioso para sentarse en su trono, dice, y no vendrá solo, sino todos los ángeles vendrán con él. ¿Ustedes imaginan esa escena de Cristo viniendo, como la palabra lo prometió en Hechos, que así como Él se fue y ascendió al reino, a sus cielos, de esa misma manera Él vendría otra vez, físicamente, literalmente?
Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, y después aquellos que estemos en vida. Esa no es una llegada simple, no es una llegada anónima, no es una llegada en fragilidad como la primera vez, en donde Cristo no tenía, a través de su madre y su padre, ni siquiera un lugar digno para nacer, y tuvo que nacer en un pesebre. Esta venida será completamente diferente. Vendrá con todo poder y toda su gloria, con voz de mando, con voz de arcángel. Y vea lo que dice: se sentará en el trono de su gloria. Esto se refiere a la promesa de que Él vendrá una segunda vez. Si se dan cuenta, aquí encontramos esta idea de que este evento es al futuro. No está hablando que esto será en el reino de los cielos, sino literalmente nos habla que será en la tierra. ¿Por qué? Porque se nos dice que reunirá a todas las naciones. Hay una creencia que se le llama el preterismo, que enseña que esto sucedió en el año 70. Pero es problemático porque si esto sucedió en el año 70, nunca nos relata la Biblia que Jesucristo reunió a todas las naciones del mundo para darles juicio. Esto se entiende mejor como un evento futuro, escatológico, y la Escritura lo enseña. Vea este verbo, entonces, el primer entonces, porque nos dice que Él vendrá con todos los ángeles. En el primer versículo 31 dice: entonces, seguidamente, después de que Él venga en gloria, se sentará. Es un verbo futuro. No dice se sentó o se está sentando en un presente, sino se sentará en el trono de su gloria. ¿Cuál es ese trono de su gloria? El trono prometido al Mesías, que fue prometido a David en 2 de Samuel 7. Ese trono eterno, ese rey, ese reinado que fue prometido. No se debe de ignorar que así como su venida es en gloria, también su trono es lleno de gloria, majestuoso. No podemos ni siquiera imaginar lo grande, lo sublime, lo majestuoso que será Jesucristo sentado en su trono desde Jerusalén, preparado para reunir a las naciones y declarar con autoridad juicio. Cuán privilegiados somos como hijos de Dios, que seremos testigos de esto. Vea el versículo 32 seguidamente, dice que al sentarse Él en su trono, en el reino milenial, este reino de 1000 años que antecede al estado eterno, Él se sentará y dice que serán reunidos delante de Él todas las naciones. ¿Lo ve? ¿Quiénes reunirán delante de Él a todas las naciones? Bueno, los ángeles que vienen con Él. En la palabra del Señor en Mateo, por ejemplo, encontramos que los ángeles siempre son un instrumento delante de Dios para traer sus juicios. Son los que hacen la separación entre los justos y los injustos, los pecadores y los santos. Ese día, en su llegada, cuando se siente en su trono para reinar por 1000 años,
se reunirán delante de él todas las naciones del mundo. No habrá ninguna sola nación que no esté presente delante de él. Y él mismo, vea, por eso es que le decía que este texto demuestra a Jesucristo con gran gloria y majestad y soberanía, porque dice que él separará a unos de otros. Y nos lleva a esta analogía del pastor, sabiendo que él es el gran pastor, que sabe quiénes son sus ovejas y quiénes son cabritos, pero en este caso acá dice que separará a los unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Jesucristo mismo dijo: yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Habrá esa separación clara que ya hemos visto, que en las parábolas hemos visto ese contraste entre las vírgenes sensatas y las insensatas. Dios tiene conocimiento de eso. Dios conoce a los siervos fieles y a los que se dicen ser siervos pero que son infieles. Dios sabe por lo que hacen y sus frutos quiénes son aquellos siervos que aprovechan gloriosamente lo que Dios les ha entregado en Cristo Jesús y quiénes son aquellos que menosprecian todo aquello que les ha dado. Y ese día será definitivo, porque Él separará a las ovejas de los cabritos. Qué gran imagen del gran pastor viniendo desde los cielos para tomar sus ovejas y apartarlas no a cualquier lugar, sino al lugar derecho, el lugar de privilegio, el lugar de honor. Mientras que a los cabritos, a los falsos, aquellos que se han introducido y que han menospreciado la palabra de Dios, serán puestos a la izquierda, el lugar de desprecio y de desecho. El reino de Cristo es una esperanza real y literal, y es necesaria para que Cristo venga y ejecute sus juicios, como acá lo dice. En preparación Él llega en gloria, se sienta en el reino de su gloria y reúne a las naciones. Versículo 34, entonces ahora vemos que en su soberanía y propósitos sabios desde la eternidad, ahora empieza a ejecutar y toma a los benditos y les da la recompensa. Vea lo que dice el texto en el versículo 34, léalo. No, es importante. Entonces el rey dirá a los de su derecha, después de que los ha separado, y les dice: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Qué gran promesa realizada en ese momento. Cristo empieza a ejecutar su voluntad y sus propósitos. Empieza el inicio de la culminación de los propósitos de Dios. Vea lo que dice. No solamente se refiere a Él como rey, sino que le añade el adjetivo a los que ha puesto a su derecha como los benditos. Los benditos de mi Padre, quienes son objetos de la heredad del reino que fue preparados para ellos desde la fundación del mundo. Y esto concuerda con lo que la palabra nos dice, que los creyentes fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero benditos, no se debe de entender que esa bendición es algo que
que está sucediendo en ellos en ese instante, o que esa bendición es algo que se está recibiendo en ese momento. Bendito se está describiendo aquellos que han sido objetos de la gracia de Dios, aquellos que han sido justificados en Cristo Jesús, aquellos que por fe han venido a ser los bienaventurados, los herederos del reino. No son cualquier persona. No están recibiendo la bendición en ese momento. De hecho, la razón por la que son puestos al lado derecho de honor y de privilegio es porque estos son aquellos que han depositado su fe en Cristo Jesús, quienes han venido a ser justificados, han venido a tener paz para con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, y los cuales ahora, no por méritos propios, sino por el derecho obtenido a través de la fe y otorgado por Cristo, ahora son herederos del reino que ha sido preparado desde la fundación del mundo. ¿Sabe quién nos dice esto, amado hermano? Del gran amor y la gran potencia y soberanía de nuestro Dios sabio, todopoderoso, que Él no es alguien que decidió hacer lo que está haciendo el día de ayer. En los planes de Dios, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, amados hermanos, si están en Cristo Jesús, verdaderamente ustedes han estado en el corazón de Dios desde antes de la creación del mundo. Es inimaginable que aunque no éramos nada, en el poder y la soberanía de Dios, sin embargo, Él ya nos tenía preparado su reino. Ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero estos benditos, escuche, tienen una manera en la cual ellos viven. Y esto es sorprendente porque el versículo 33 al 40 nos describe cómo es la manera en la que estos benditos viven. Versículo 35 dice, ese por qué no es una causa, sino una razón. Déjeme que le explico qué quiero decir con eso. La razón por la que estos creyentes son benditos y tienen derecho al reino de Dios no es por causa de lo que ahora se va a describir que ellos hacen. O sea, cualquiera puede decir, bueno, aquí pareciera haber un evangelio de obras, porque el versículo 35 al 40 dice lo siguiente: la razón, el por qué ellos son benditos y entran al reino de los cielos. Jesús dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Wow. ¿Qué significa esto? ¿Quiere decir que entonces al hacer estas cosas yo heredo el reino de los cielos? No. Lo que esto quiere decir, como decía, esto se debe de entender no como una causa del por qué se hereda el reino de los cielos, sino una razón, y la razón es porque ellos han sido justificados y ahora tienen una nueva vida, y ahora esa nueva vida se manifiesta a través de una vida piadosa, primordialmente viviendo en armonía y cuidado y amor hacia los demás. Hermanos, esto es importante, por favor. Quiero decirles hoy este texto nos enseña que los hijos de Dios, por su nueva naturaleza, tienen una manera de vivir que los distingue de los malditos.
Los cristianos no viven en odio, no viven en pleito, no viven en ira, en separación. No viven engañando ni siendo engañados. No viven en inmoralidad, llevando a otros a inmoralidad. Los cristianos viven cuidando. Eso es lo que nos da a entender estos versículos del 35 al 40, es que los cristianos evidencian su nueva vida haciendo cosas buenas hacia los demás. ¿Por qué? Porque le dije, la razón por la que lo hacen es porque ahora están capacitados, tienen el Espíritu Santo, tienen un enfoque diferente, no viven para ellos, no viven para el materialismo, no viven para el mundo, para la cultura, para los placeres de estos tiempos. Ellos viven atentamente, con un alto discernimiento, sabiendo que sus actos hacia los demás, especialmente a los de la familia de Dios, dice la palabra, cada vez que hacemos lo bueno y lo correcto a los hermanos, lo estamos haciendo a Cristo. Ese es el lenguaje que Cristo está usando aquí. Él está usando un pronombre personal en primera persona. Está diciendo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y vestisteis, enfermo y me visitasteis. Hermano, ¿Dios tiene necesidad de esto? No. Pero Cristo está diciendo que Él está representado en su iglesia y que todo aquello que se hace a su iglesia se hace a Cristo mismo. Pablo mismo aprendió esto cuando él iba en camino a Damasco persiguiendo. ¿A quién iba persiguiendo Pablo en camino a Damasco? Dice que respiraba aires o humos de violencia en contra de la iglesia. Él había pedido una carta de autorización para ir detrás de los cristianos y traerlos atados. Pero en el camino, en la persecución a los cristianos, se le aparece el Señor y le dice, Saulo, Saulo. Le quita la vista y él le pregunta, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús le dijo, si persigues a la iglesia, me persigues a mí. Y qué tremendo es esto, porque todo aquel que atenta en contra de los hijos de Dios, individualmente o colectivamente como su iglesia, en verdad tiene un problema y se está metiendo en un problema con Cristo Jesús mismo. Tremendo. ¿Se da cuenta por qué las fricciones letales de odio y de muerte dentro de la iglesia son incompatibles? ¿A quién Cristo va a escoger entre dos hermanos que tienen un dilema, un problema? No hay separación. Todo, las bondades, las buenas obras, el dar de comer, el dar de cuidado a los demás dentro de la iglesia, son obras a Cristo Jesús. Por lo menos Él lo toma así. ¿Sabe que es interesante que esta descripción de la razón de cómo
Cristo está verificando la vida genuina de estos creyentes es a través de lo que hacen y no a través de lo que pudiera haber sido pecados inmorales. Por ejemplo, pudiera haber dicho Cristo: entrad, benditos, al reino preparado desde antes de la fundación del mundo, porque no adulteraron, porque no robaron, porque no tuvieron malos pensamientos, porque nunca odiaron. No, sí, eso incluye, pero él aquí está haciendo un énfasis y está levantando la realidad de que la vida cristiana en su mayor expresión es la piedad y el amor hacia los hermanos. Porque el primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Y esto va en concordancia con Juan 13:35, que dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Porque si se aman de esta manera, entonces ellos sabrán, el mundo sabrá que verdaderamente son mis discípulos. ¿Se da cuenta? Aunque es importante no adulterar, si robaba, ya no robe. Sin embargo, delante de la sabiduría de los ojos de Dios, es supremamente mejor amar, porque eso evidencia la verdadera comunión con Dios. Porque cualquiera puede aparentar una vida piadosa, de pureza, de rigidez, ¿no? Convertirse en un santurrón. Pero solamente aquellos que han sido regenerados verdaderamente pueden amar a sus hermanos a tal punto de estar dispuesto a sacrificarse y darse por ellos. Estas características y acciones de los benditos del Padre, de dar de comer, de dar de vestir, de cuidar al enfermo, de visitar a los que están en prisión, de visitar a los que están enfermos, de ayudar a aquellos que necesitan ayuda en el tiempo, ¿sabe qué? Es una manifestación hermosa, grande, de la verdadera conversión. El mundo no busca hacer eso. El mundo dice: ¿qué me das? Y yo puedo hacer por ti. Por ahí habrá uno que no es así, que no es cristiano, pero el patrón es siempre ver cómo se gana. Esta es una piedad sacrificial. Es una expresión de un amor sacrificial, el quitarse para darle a otro. El tener compasión de los que están en los hospitales. El tener compasión por aquel que no tiene zapatos ni tiene ropa. El que tiene compasión de los ancianos, de las viudas, de las mujeres desamparadas. El versículo 40 les dice la verdad. Jesús les dice: en verdad les digo que cuando hicieron todo esto a uno de mis hermanos, los más pequeños, a mí lo hicisteis. Wow. Entendiéndolo de esa manera, no deberíamos de pasar una oportunidad así por alto, hermanos. Y no hacer selección. Bueno, aquel que me cae bien, aquel con el que me llevo más. Es a todos. Es un amor sacrificial. Es un amor verdadero. ¿Sabe que en el tiempo de la gran tribulación habrá muchos hermanos necesitados que van a depender de otros hermanos para vestirlos, cuidarlos, protegerlos, arriesgando su propia vida?
sin saberlo, estos benditos herederos del reino se quedaron sorprendidos. Pero Señor, ¿pero cuándo te vimos y hicimos todo esto? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te vestimos? Jesús les aclara, les dice: cada vez que lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Sabe qué nos dice esa verdad? Que los cristianos verdaderos siempre actúan sin ninguna clase de interés y haciendo el bien a todos, sin pensar en qué obtendrán el día de mañana, sino que es un resultado de su nueva naturaleza en Cristo, y actúan y hacen, escuche, no porque es lo correcto, sino porque su nueva naturaleza lo demanda. Y no se sienten bien dejando ir un hermano con hambre. No se sienten bien dejando ir un hermano sin vestidura. No se sienten bien dejando ir a un hermano con pruebas, tribulaciones, y diciéndole: está bien, hermano, ve, oraré por ti. Siempre están dispuestos y no están pensando: el Señor me va a dar esto y me va a... No, lo hacen. ¿Por qué? Su nueva naturaleza. No están contando diciendo: es que ya me cansé de hacer esto por este hermano o por esta hermana. Nunca agradece. No. El bien que los cristianos hacen los unos a los otros es indiscriminado y en todo tiempo. Nunca se cansa. Refleja el amor de Cristo y la paciencia de Cristo. Pero la herencia de estos benditos la obtienen como punto final acá, no por haber hecho esto, sino porque cada una de las acciones de ellos muestra que verdaderamente son hijos de Dios. En otras palabras, amados hermanos, la manera en la que vivimos hoy en día, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en el hogar, en el trabajo y en la escuela, evidencia cuál será nuestro destino. ¿En dónde están nuestras prioridades? ¿En agradar a Dios o agradar al mundo? La manera en la que vivimos diariamente, escuche, en aquellas cosas tan prácticas y simples como el cuidarnos los unos a los otros, nos indica cuál va a ser nuestro destino de acuerdo a la palabra de Dios. Estos benditos han heredado el reino no porque hicieron estas cosas, sino que hicieron estas cosas porque son objetos de la bendición de Dios, ya han sido salvos. De hecho, el mismo texto nos lo muestra. Versículo 37, véalo conmigo, dice: entonces los justos responderán. ¿Cuándo, Señor? Los justos. ¿Quiénes son benditos? ¿Quiénes son justos? Sino aquellos que se han acercado a la gracia de Cristo y han sido justificados por el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz del Calvario, en donde Cristo ha pagado por todos sus pecados. Se refiere que estos justos hacían esto debido a su nueva naturaleza. Pero el versículo 41 al 45 nos revela una verdad triste, porque así como hay justos, también hay malditos. Estos son las ovejas y los cabritos. Cristo vendrá y dará su juicio y declarará su voluntad no solamente a su pueblo, en donde le dirá:
entrad al reino que está preparado para vosotros, sino también se acercará a los de su izquierda. Y solamente les dará todo aquello que ellos han deseado mientras han estado en esta vida. Les dirá: apartaos de mí, malditos. No hay tragedia más grande para el hombre que se encuentre con estas palabras, lo cual muchos encontrarán en un futuro. Cuando Jesucristo venga, escucharán estas palabras estando a la izquierda, parados frente al Rey en su trono de gloria, con todo poder y majestad. Una cosa es escuchar: entren benditos al reino preparado, pero una cosa terrible será: malditos, apartados de mí, al fuego eterno. Lo triste del caso es que este fuego eterno y esta maldición eterna no es para la raza humana. Dios no desea la perdición del hombre, sino, como dice la Escritura, Él desea que todos sean salvos. Y sin embargo, la realidad es que muchos estarán al lado izquierdo del Rey para recibir esta condenación. Y estos no son justificados. Estos son malditos. Estos son todos aquellos a quienes la gracia de Cristo nunca los alcanzó. Estos son para aquellos que el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz no significa nada y no tiene ningún efecto, porque nunca confesaron ni profesaron fe en el Hijo de Dios. Estos son los perversos, los pecadores, aquellos que piensan saber más que Dios. Aquellos que dicen: mañana arreglaré mi vida delante de Dios. Ellos serán enviados a un lugar, no al reino. El contraste es para los benditos al reino, el gozo eterno, la vida eterna, pero los malditos, el fuego eterno, el infierno. Eso es lo que Cristo vendrá y hará en su segunda venida. ¿Se da cuenta? La majestad y la gloria de Cristo no solamente se ve en el esplendor de su belleza, su poder soberano, sino también en la ejecución de sus juicios, dando el gozo y el reino a sus hijos, pero también la condenación eterna a los impíos y a los pecadores. Ahí se ve la majestad de Cristo. Lo triste del caso en el versículo 41, amados hermanos, es que el fuego eterno no es para los seres humanos, sino que fue preparado para el diablo y sus ángeles caídos. Y sin embargo, ahí irán muchos rebeldes, pecadores, inmorales, idólatras, que decidiendo seguir en sus pecados, rechazaron el evangelio de la gracia y la oferta gratuita de la justificación en Cristo Jesús. No era un lugar para los hombres creados, pero será su destino por causa de su incredulidad y de su rebeldía.
Y la razón, esto para apoyar el punto de que les dije anteriormente, la razón por la que irán ahí es porque la manera en que vivieron evidenciaba en dónde estaba su corazón. Y si me lo permite, la manera en la que vivían evidenciaba que en realidad nunca recibieron la gracia del Evangelio y tampoco fueron alcanzados por el sacrificio sustitutivo de Cristo. Y por eso viven de una manera diferente. Jesús le dice en el versículo 42, la razón: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo en la cárcel y no me vestisteis. Hermano, ¿se da cuenta del contraste? Lo que esto nos enseña es que los hombres no solamente serán condenados por lo que hacen, sino también por todo pecado de omisión, o sea, por todo aquello que no hacen y deberían de hacer. Porque la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Se da cuenta que tanto las vírgenes insensatas no fueron echadas al infierno porque eran prostitutas, inmorales, ladronas. Simple y sencillamente fue el descuido espiritual. Y es tan peligroso pensar que estoy bien cuando no estoy bien. Pensar que estoy agradando a Dios cuando no lo estoy agradando. ¿Y sabe cuáles son los indicativos? Saber si estoy agradando a Dios o no. ¿Cómo vivo el día de hoy? ¿Cómo estoy viviendo? Y Cristo nos ayuda a través de la palabra a entender cómo estás viviendo. ¿Estás amando, cuidando, ayudando sacrificialmente, bondadosamente a los demás? Sin cansarte, sin reprochar. Porque esa es la manera en la que Cristo nos ha ayudado a nosotros. Sin reproche y con una paciencia eterna. Quiero recordarles, amados hermanos, que Cristo nos tiene paciencia todos los días a nosotros. Cristo nos inunda de su favor todos los días. La palabra del Señor dice que aún los impíos son bendecidos con todas las bondades y las justicias de nuestro Señor, en el sentido de que todo impío come, como come un cristiano, ¿no? Pero a nosotros excede la realidad que tenemos el Espíritu Santo, y el Señor siempre nos está ayudando cuando estamos a punto de caer en el pecado. Y que cuando hemos fallado al Señor, reconocemos y venimos y pedimos perdón. Y que nuestra vida nueva refleja la característica principal de nuestro gran maestro: ser una persona que ama sacrificialmente y que vive humildemente para los demás. Estos hombres fueron condenados por pecados de omisión, o sea, todo aquello que no hicieron. Y es realidad que los hombres serán condenados no solamente por aquello que hacen, pero por aquello que no hacen. Lo cual nos dice, amados hermanos, que la manera en la que vivimos hoy delante de Dios, específicamente en estas categorías de amor y cuidado hacia los demás,
evidencia o señala primeramente que se está haciendo o no se está haciendo la voluntad de Dios, y trágicamente para los que no lo están haciendo, ¿cuál será su destino? En el versículo 44, estos malditos o condenados también tienen la misma respuesta que los benditos y los justos, pero no debemos equivocarnos pensando que están contestando desde la misma perspectiva. Estos malditos están contestando soberbiamente, queriéndose excusar, queriendo encontrar alguna solución a algo que ya no tiene solución, porque ha llegado el fin. El rey está sentado en su trono. Y ahora lo único que está haciendo es separando a los benditos de los malditos, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos para darle su recompensa a cada uno. Y esto nos recuerda 2 Corintios, que vendrá ese día en que todos compadeceremos delante de Dios para recibir, ya sea todo por lo bueno que hicimos o por lo malo que hicimos mientras estábamos en vida. Estos responderán, y dice, entonces también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? O Señor, ¿cuándo te vimos forastero o desnudo? Qué importante es esto. ¿O cuándo te vimos en la cárcel, hambriento, sediento? Excusas. Empecé el mensaje diciendo que no hay hombre que pueda engañar a Dios. Es lo que Juan 2:25 dice, que Dios mismo sabe lo que hay en cada corazón. Jeremías 17:9 nos dice que Dios conoce el corazón del hombre y lo mide, lo examina para recompensarlo. No hay nadie. Ya las palabras fueron dichas, como aquellos de Mateo 7:22. Señor, pero es que íbamos a la iglesia. ¿Qué les contestó Cristo? Apártense de mí, malditos hacedores de maldad, nunca los conocí. Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios. Apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Señor, es que predicábamos desde el púlpito. Apártense de mí, malditos, nunca los conocí. Hermanos, la advertencia más grande que encontramos en la Escritura es de que nosotros no tenemos una relación genuina con Cristo por lo que hacemos, sino por lo que somos en Él. Esa es la mejor manera. Si alguno de ustedes está equivocado porque piensa que va a la iglesia los domingos regularmente y que eso es suficiente, la Biblia nos dice que no. Si alguno de ustedes está equivocado porque sabe mucho acerca de la Biblia, la lee siempre y piensa que eso es suficiente, no, eso lo puede hacer cualquier persona. Y en realidad todos deberíamos de hacer un autoanálisis y decir: ¿qué es lo que hago con mi vida cristiana? ¿Estoy siendo un fariseo, un hipócrita, un religioso? ¿O verdaderamente tengo la vida nueva en Cristo Jesús y por eso puedo vivir de aquella manera que antes no deseaba ni podía, y a veces no deseo, pero me da la fortaleza Él por medio de su Espíritu Santo? Con mucho cariño, hermanos y hermanas, jóvenes, no se engañen pensando que porque van a la iglesia es suficiente, o porque
dicen ser cristianos o nacieron en un lugar cristianos, eso es suficiente. Jesucristo condenó a aquellos que predicaban y a aquellos que echaban fuera demonios, aquellos que profetizaban señales mesiánicas. Es que lo que nos hace salvos no es lo que hacemos, sino es lo que Él hizo en nosotros y que nos da una nueva naturaleza. Y no importa cuán pequeña sea la iglesia o cuán grande sea, si en los hombres no hay regeneración, no hay salvación. Si no hay salvación, hay condenación. Si no hay salvación, no se es bendito, se es maldito. No importa cuál sea la imagen que proyectemos. Y aquí no hay una regla. Hay iglesias pequeñitas donde solo hay 10 miembros y el hombre que está predicando es un maldito no regenerado. Como hay iglesias de 3,000 miembros donde el hombre que está predicando no es un creyente, es un maldito no regenerado, engañando a la gente. Y sentados hay regenerados, benditos del Padre, como también malditos no regenerados. ¿Cómo sabemos? No conocemos el corazón, pero la Escritura nos dice que la manera en la que vivimos, esto es un llamado, un autoanálisis de cómo estamos viviendo. Este no es un análisis de que tú vayas y le digas a un hermano o una hermana, ¿entendiste el mensaje de hoy? ¿Cómo estás viviendo? No, este es un mensaje para nuestro corazón, un autoanálisis, decir, ¿de qué manera estoy viviendo? Y la manera en la que estoy viviendo me indica cuál será mi destino. Jesús termina diciéndole, porque esto, lo que ustedes no hicieron a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicieron. Y concluye las palabras a los discípulos. Estas son las últimas palabras de la enseñanza de Jesús a los discípulos. Después de darle esta enseñanza de la segunda venida en su gloria y de los juicios a los benditos y a los malditos, entonces concluye Jesús en el versículo 46 y les dice, y estos irán al castigo eterno. ¿A quiénes? Los malditos. Aquellos que Mateo 18 nos muestra que son aquellos que son entregados a los verdugos. La importancia de esto no se puede rebajar, amado hermano, que la declaración de Jesús absoluta y definitiva dice que estos irán al castigo eterno. La doctrina del castigo eterno. Hay muchos que creen a Dios incapaz de condenar eternamente, castigar eternamente. Están dispuestos a pensar de que Dios sí puede ser un Dios de bondad, de misericordia, de amor, pero lo creen incapaz de condenar a los hombres por sus pecados. Pero este texto de la palabra de Jesús nos dice que estos hombres irán al castigo eterno. Un punto importante ahí. La muerte no es la aniquilación. Por eso el texto habla así. La muerte es el puente de esta vida para los no creyentes, para la segunda muerte, que es una separación eterna de Dios. Pensemos en eso. El castigo que Dios le dará será terrible, inimaginable, será el peor castigo. No tenemos ni descripciones para hablar esto, amado hermano, porque en ese momento, cuando sean echados al fuego eterno, ya no habrá oportunidad para recibir la gracia. Ya nunca más tendrán oportunidad para escuchar el dulce llamado del Evangelio. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. Ya no habrá oportunidad.
El tormento será terrible. El tormento no serán las llamas de fuego, sino el estar excluido de la presencia y de toda bondad de Dios eternamente. Ahí no habrá una calma para el dolor. ¿Sabe? Eternamente. Y el castigo, hermano, que enseña esta doctrina es que el terror de la condenación y de los juicios de Dios se experimentarán día a día, día a día, sin un cese, eternamente. Eternamente. Y mientras estudiaba esto me ponía a meditar qué terror, qué será el terror de los hombres que en ese lugar se encontrarán en su plena depravación con Satanás y los demonios caídos como sus compañeros, y serán aturbados por toda clase de mal pensamiento, inmoralidad que nunca podrán saciar ni controlar. Estarán llenos de odio eternamente. Estarán llenos de dolor eternamente. Tendrán pensamientos horribles eternamente y nunca lo podrán controlar. Y lo peor de eso será que tendrán delante de ellos al Dios soberano y poderoso, dándoles ese juicio eternamente. Pablo nos dice en Efesios que Cristo nos ha salvado de esa ira venidera y de ese juicio eterno. Porque antes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora, en Cristo Jesús se nos ha dado la vida eterna. Ven por la vida eterna. Corre por la vida eterna. Porque la vida eterna es todo lo opuesto, y esos serán los justos. Dice, pero los justos a la vida eterna, porque la vida eterna será la plenitud y la potencialización de todo aquello bueno que conocemos ahora de Dios. Se magnificará de una manera suprema. Si conoces el favor de Dios, cuando has obtenido paz, no se compara a la paz que comprendas estar delante de Dios. Si te has sentido satisfecho, nunca más te sentirás insatisfecho en la presencia de Dios. Nunca más sentirás el dolor, el frío, la soledad, la ausencia, el terror, sino solamente paz, fortaleza, porque estaremos en los brazos y en la presencia de Cristo para siempre. Wow. Ese será el punto final de los planes de Cristo, pero el inicio de la vida eterna para los creyentes. Concluyo con esto. La manera en la que estamos viviendo hoy determina nuestro destino. La pregunta es, examinando nuestras obras hoy, ¿de qué lado te encontrarás en ese día? ¿En el lado derecho o del lado izquierdo? ¿Quieres saberlo? Contesta la pregunta: ¿a quién has ayudado últimamente sacrificialmente? ¿A quién le has dado de comer cuando no tiene que comer? ¿Has vestido al que no tiene ropa? ¿Has aconsejado a aquel que está extraviado? ¿Has atendido a las viudas? ¿Has atendido a las madres desamparadas? ¿Has visitado a los enfermos? ¿A los encarcelados? La respuesta a esas preguntas por lo menos nos dirá si estamos haciendo la voluntad de Dios o no.
¿Sí? Si no nos dice si vamos a estar a la derecha o a la izquierda, por lo menos la respuesta a esa pregunta nos dirá si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, que siempre, Señor, llega a nuestra vida a tiempo y fuera de tiempo. Padre, te agradecemos por el gran privilegio de ser llamados benditos del Padre, los bienaventurados, que son todos aquellos que han venido sedientos, profesando fe en tu Hijo amado Jesucristo. Sabemos, Señor, que nosotros no éramos merecedores de esto, sino que estábamos igualmente que los extraviados y los malditos, pero sin embargo tú nos rescataste y de la muerte nos diste vida. Y hoy por eso nos das esperanza. Vivimos esperanzados, Señor, en que un día estaremos contigo, en tu reino, gobernando contigo, recibiendo los beneficios, Señor, abundantes de la realidad tuya aquí en la tierra, reinando en preparación para el estado eterno, Padre. Gracias por el día de hoy, gracias por cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que a todos aquellos que están, Señor, que están en tus brazos, que tú los puedas, Señor, fortalecer, que tú los puedas animar a través de tu palabra. Este mensaje es un mensaje de esperanza para tus hijos, pero es un mensaje de terror y de advertencia para los que no creen en tu nombre. Gracias, Señor, por darnos este consuelo y esta esperanza. Te pedimos por todo aquel que no te conoce, que pueda, por tu gracia, ser trasladado del lado de maldición al lado de bendición. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sabiendo que tú tendrás la misericordia. Alcanza a nuestros hijos por tu misericordia. Alcanza, Señor, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, Señor, que están extraviados, aquellos que están entre nosotros y que aún están extraviados, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.